Hola Tauro, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, Tauro. Sacamos tu primera carta, tu primer mensaje para el día de hoy. Tenemos aquí este rey de espadas. Bueno, Tauro, veo que estás en un momento donde te sientes tranquilo, te sientes en paz porque consideras que todo lo que tú has hecho, lo que tú has dado, realmente lo has hecho desde lo más sincero, desde lo más profundo de tu corazón. Veo que no hay ningún cargo de conciencia, como que tú dices, yo, eh, independientemente de las cosas como hayan salido o como estén saliendo, yo he estado dando lo mejor de mí. Veo que eres una persona sumamente justa, sumamente responsable, y esto no solamente es como que es una virtud que tú tienes, sino que es una virtud también que se reconoce, Tauro. Veo personas que te admiran, que te respetan, personas que de pronto también pudieran estarte dando la razón o apoyándote en alguna situación. Si tú, por ejemplo, Tauro, estás viviendo alguna situación injusta o simplemente puede ser que a lo mejor tú estás buscando alguna oportunidad para crecer, veo que va a haber personas que te van a estar apoyando. Como te digo, no solamente tus virtudes son eso, son virtudes, sino que también veo que muchas personas esto significa mucho para los demás. El que tú seas una persona en quien se pueda confiar, una persona en la que le puedas eh, entregar algo, confiar algo y que sabes que no va a salir de ahí o que simplemente es que si de pronto se te da como un compromiso, tú lo vas a cumplir, Tauro. Entonces yo veo que el hecho de que tú pienses de esa manera y de que hagas las cosas también como de esa manera justa, te trae grandes beneficios, no solamente por serlo, sino que, como te digo, los demás lo van a reconocer y también puede ser que vaya a ser como ejemplo, en un ejemplo a seguir, Tauro. Muchas personas o algunas personas las personas más cercanas, sobre todo que te conocen, siento que tú vas a estar influenciando mucho en ellas para que también sean personas que vayan pues, por el buen camino, ¿no? Hacer las cosas bien, hacer las cosas justas. Vamos a ver tu siguiente carta. Tenemos aquí este paje de pentáculos. Mira, Tauro, la verdad es que debes de ser consciente que las cosas llevan su tiempo. Y yo lo que veo aquí es que de pronto a lo mejor estás dudando tú en hacer algo porque le estás dando muy poca importancia o sientes que eso tiene muy poco peso. Tal vez tú has trabajado mucho, te has esforzado demasiado y se entiende que en ese sentido es como que tú quisieras que dijeras, yo tengo todo este conocimiento y es justo que por ese conocimiento yo genere no sé, hablando de ingresos, ¿no? Una cierta cantidad de ingresos o que yo tenga una recompensa, digamos que al igual que lo que puede ser pues mi talento o mi estudio, mi conocimiento. ¿Por qué te dice esta carta esto? Porque creo que hay algo en lo que te dice la carta que tú debes de comenzar. Tal vez tú sientas que pensar de abajo, perdón, que empezar de abajo, comenzar de abajo, Tauro, no sea el mejor momento o no sea lo justo. Sin embargo, yo veo que algo que tú puedas sembrar ahorita puede echar raíces muy profundas y puede ser algo va, que va a durar, que es a largo plazo, Tauro. No sé, digamos, por ejemplo, que tú en este momento tú digas, yo merezco un buen trabajo o yo merezco tener esto porque yo me he esforzado tanto, porque he estudiado o porque le he dedicado mucho tiempo a practicar o le he dedicado mucho tiempo al conocimiento. Y de pronto es que alguien me ofrece algo y siento que esto no es para mí, o sea, eh, lo consideras poco, ¿no? O tal vez tú digas, es que yo cómo puedo, si yo estudié, por ejemplo, una carrera y yo en este momento no tengo trabajo, ¿cómo voy a hacer yo de pronto a poner un negocio, no sé, de comida, por ejemplo? Hay algo que tú minimizas, es lo que me dice esta carta. Hay algo que tú estás minimizando, Tauro. Tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura general. Si no lo minimizas en ese sentido, eh,
lo minimizas en el aspecto como de no querer, de que no querer comenzar, ¿sabes? Simplemente el hecho de decir yo merezco algo más y ya, punto, se acabó. Bueno, pues eso que tú ves, que de pronto puede ser insignificante o que te puede llevar mucho tiempo, déjame decirte que no. Ni te va a llevar mucho tiempo, ni tampoco es como que sea insignificante, porque aunque sea algo pequeño, Tauro, que tú lo veas así, esto va a crecer de una manera exponencial. Siento que esto va a crecer a tal grado que te pudiera estar trayendo muchos beneficios. No sé, de pronto a lo mejor, y no lo veas solamente como una cuestión de laboral, ¿no? Sino que velo, por ejemplo, digamos, si tú ahorita dices, es que yo quisiera retomar mis estudios. O ya estoy muy grande para retomar mis estudios, ¿no? Yo ya soy una persona adulta y o sea, comenzar a estudiar ya no tiene sentido. Lo estás minimizando y puede ser que a lo mejor esos estudios en muy poco tiempo te puedan estar abriendo puertas, ¿sabes? O cualquier cosa. Recuerda que, digo, hay miles de ejemplos y no acabaría, o más bien se me iría el tiempo de la lectura explicándote, pero acomódalo de acuerdo a tu situación, Tauro. ¿Qué es lo que tú consideras que de alguna manera te va a llevar mucho tiempo o que sientes que le estás dando poca importancia? Porque ahí es donde está la respuesta. Ahí es lo que te está diciendo. Necesitas trabajar en esto, Tauro. Necesitas comenzar con esto porque esto es lo que a un futuro no muy lejano te va a dar esos resultados que tú estás necesitando en este momento. Ahora, aunque tú estés haciendo otras cosas que puedas decir, no sé, pues yo de pronto tengo mi trabajo, ¿no? Yo tengo mi trabajo y pues no, como que esto no checa conmigo. Bueno, ¿qué te dice de pronto que a lo mejor llega una oportunidad para estudiar, por ejemplo, un idioma? Y resulta que tú no sabes, tú no hablas otro idioma más que, bueno, pues tu idioma natal. Supongamos que tú dices, bueno, pero es que esto no se ve reflejado en mi trabajo, o sea, esto a mí no me, no, en mi trabajo no importa si yo hablo o no un idioma. Bueno, pero te está diciendo que tú puedes tener el tiempo y puedes tener los recursos para tomar ese curso y que a largo plazo eso te puede traer grandes beneficios, aunque no sea directamente con tu trabajo, tal vez en tu vida personal, o de pronto, no sé, te llega una oportunidad, Tauro, ¿sabes? Velo de esa manera, te llega una oportunidad donde necesitas hablar el idioma. A lo mejor simplemente un viaje, por lo que sea, pero que yo veo que es algo que a ti te va a servir por mucho tiempo, por mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, llámalo negocio, llámalo estudio, llámalo lo que tú quieras, pero me dice que hay algo aquí que tú necesitas prestarle atención, que esto está llegando a tu vida y no es casualidad, es porque el destino tiene algo preparado para ti, en lo cual eso tú lo vas a estar usando o eso te va a traer un beneficio, pero por mucho tiempo, Tauro, como te digo, es algo que echa raíces profundas y que prácticamente es permanente. Vamos a ver tu siguiente carta. Tenemos aquí la carta de la emperatriz. Mm, Mira, yo lo que veo aquí con la carta de la emperatriz es conciencia, Tauro. Siento que estás ahorita en un despertar de conciencia y te das cuenta que has hecho las cosas bien, o al menos lo mejor posible que tú has podido, como hablábamos aquí con el rey, ¿no? O sea, has hecho las cosas justas, pero aquí lo que te está diciendo la carta de la emperatriz es que tú ahorita estás como en un despertar de conciencia y consideras que tú ya has cumplido con tu tarea, o sea, tú ya has hecho de pronto la parte que a ti correspondía, no sé, la parte como esposo, como esposa, como padre, como hermano, como hijo, o sea, tú ya cumpliste ese rol, pero que al día de hoy es como si tú todavía tuvieras alguna responsabilidad con esto. Es decir, yo ya tengo mis hijos, ya son adultos, pero al día de hoy yo todavía me responsabilizo de algunas cosas de ellos, estoy como muy al pendiente, le resuelvo sus problemas o estoy involucrado, involucrada en sus problemas. Y esto no quiere decir que tú te tengas que desvincular al 100%, sino lo que nos está diciendo aquí la carta de la emperatriz, que tú estás en un momento ahorita donde quieres ya preocuparte más por ti. Quieres disfrutar más tu tiempo, quieres disfrutar más de ti, tal vez tengas esas ganas de viajar, tengas ganas de salir con tus amigos o conocer amigos, ¿sabes? De pronto dices, tengo ganas ahora de, de aprovechar mis ratos libres
donde necesite yo a lo mejor practicar algo, un deporte, practicar algo, algún arte, ¿sabes? Pero veo que estás como en busca de esto o estás reflexionando sobre esto, de decir, ya he cumplido yo ya me quito ya esa responsabilidad. No, bueno, no es que te quites esa responsabilidad, más bien es, ya termino yo con esa responsabilidad y entonces quiero ya realmente enfocarme en mí, en lo que yo quiero, en lo que a mí me hace feliz. Y eso está muy bien, Tauro, porque la emperatriz nos habla de tener el control. Nos habla de tener el control y que ese control de alguna manera lo tienes que ejercer tú. Si tú en este momento dices, es que a mí se me complica porque yo estoy apoyando a mi hijo, porque yo estoy apoyando a fulano, a sutano, bueno, está está bien, pero eso ya es tu decisión. Ya no puedes tú culpar a nadie, Tauro. O sea, tú no puedes decir es que a mí me va mal, o es que yo me siento triste porque no me siento libre, no siento que estoy haciendo lo que yo quiero, porque de pronto me tengo que hacer responsable. Bueno, si tú te estás haciendo responsable es porque tú lo estás eligiendo y aquí no puede haber culpa de nadie más que es tu decisión. Y en ese sentido, bueno, pues entonces sigue ahí, pero vaya, también es como que tú debes de buscar qué es lo que a ti te hace feliz, Tauro, porque sacrificarse a veces también por otros no es que no valga la pena, sobre todo si es familia, sino que a veces también tienes que dejar que los otros se equivoquen para que también aprendan. A veces ayudar a los demás en demasía puede ser contradictorio, puede ser perjudicial, lejos de que tú realmente eh, digamos que ayudes a la persona, la estás perjudicando, porque estás haciendo que alguien sea irresponsable o que esa persona no cumpla con sus obligaciones. Y no solamente es como que perjudicas a esa persona, sino que a la vez también estás acarreando estás sacrificando tu paz mental, estás sacrificando tu bienestar por querer cambiar el de otros, que al final del día no lo estás haciendo, ni el tuyo ni el de la otra persona. Así es que o esto estás manifestando esto, es decir, lo estás viviendo y por eso la carta aparece diciéndote que necesitas hacer esos cambios o realmente es que Tauro dice yo ya me liberé. O sea, siento que va a haber aquí como de las dos partes, ¿no? Tanto va a ser el Tauro que diga yo en este momento he mandado a todos a que se hagan responsables de sus cosas, de sus vidas, y me enfoco en la mía, y va a haber el que diga, no, yo todavía estoy como en ese proceso, ¿no? Donde necesito realmente liberarme de estas responsabilidades que no son mías, pero que de alguna forma yo estoy asumiendo. Vamos a ver tus siguientes cartas. Mira, la carta del ermitaño. Definitivamente, Tauro, necesitas darte un tiempo, necesitas pensar, necesitas reflexionar, necesitas alejarte de algo o de alguien, pero antes necesitas también pensarlo, ¿sabes? Necesitas pensar bien cuál es el paso que tú vas a dar eh, para que no haya margen de error. Tal vez tengas que distanciarte también aquí de alguien, Tauro, por alguna situación, no sé, de pronto veo que hay alguien con quien últimamente has discutido o no te estás poniendo de acuerdo con alguien, o simplemente es que estás chocando aquí con una persona. Puede ser una persona del trabajo, puede ser una persona de tu familia, o incluso puede ser la misma pareja, ¿sabes? Pero yo veo que aquí hay como un choque con alguien, con quien no la estás llevando bien, con quien no te estás poniendo de acuerdo, con quien ya no te sientes a gusto, y la carta te está diciendo, bueno, pues tal vez lo que necesitas es como apartarte un poco, eh, en el sentido en que tú consideres, por ejemplo, si de pronto es como apartarte, es no ver a esa persona, es alejarte, marcar distancia en ese sentido, tal vez lo tengas que hacer. De pronto también como para que se calmen las aguas o para que tú reflexiones y sepas cuál es el siguiente paso a dar con respecto a la situación que se está viviendo. Si de pronto es algo con quien tú dices, yo no me puedo separar porque es alguien, por ejemplo, mi pareja, ¿no? Vivimos juntos o es con mi familia, pero vivimos juntos, o es en mi trabajo, pero pues es un compañero de trabajo y estamos al final del día juntos, bueno, entiéndase que en este caso te está diciendo alejarte, pues simplemente es a lo mejor, como dicen, estar juntos, pero no revueltos. Entonces, a lo mejor tú te tengas que enfocar en lo tuyo y hacer como que esa persona
no existe en ese momento, y si de pronto te tienes que ver involucrado por alguna cuestión donde a lo mejor el trabajo que ustedes desempeñan pues dependen obviamente los dos, simplemente es como dirigirte a lo que realmente es el tema de trabajo, tema laboral, y hasta ahí, ¿no? Hacer la parte que te toca. Y de la misma manera, si tú necesitas a lo mejor algo de esa persona, dirigirte únicamente y específicamente para lo que tú necesitas y marcar como esa línea. Entonces también a eso se refiere como el ermitaño, de marcar esa distancia. Entonces, pues es lo que te dice esta carta, ya en ti estará de qué manera es la situación que tú estás viviendo. Tenemos aquí la carta del colgado. Bueno, yo lo que veo aquí con esta carta del colgado es que hay una preocupación, mira, hay una preocupación por alguien de tu familia, Tauro. Siento que una persona está atravesando por un mal momento. Tal vez esta persona le está yendo mal económicamente o está atravesando por una situación de salud. Puede ser que esta persona esté enferma. Y yo te veo aquí que en ese sentido cambia el contexto, ¿no? Que tú te estás preocupando, pero la carta te está diciendo que tú de alguna manera estás haciendo las cosas muy bien, como las estás haciendo, Tauro, y que no te preocupes tanto porque esta persona se va a recuperar. Se va a recuperar. Si tiene problemas de salud, es como que a lo mejor tú vas a estar al pendiente o tú estás, no sé, a lo mejor tú dices yo, mi hijo está enfermo y de pronto yo soy quien le da su medicamento, entonces tengo que estar como checando los horarios, a veces no duermo bien porque a lo mejor en la noche me tengo que estar levantando a, pues sabes, a los cuidados, ¿no? A darle el medicamento o de pronto ver si necesita algo, todo esto. Entonces yo veo que tú estás llevando como esta responsabilidad, lo estás haciendo muy bien, Tauro, y esto ayuda mucho a que esa persona también se recupere. Ahora bien, por otra parte, si es como que dices no tiene nada que ver con una cuestión de salud, probablemente esta persona a lo mejor esté pasando por una situación, como te digo, económica, donde tenga deudas o donde a lo mejor está desempleada, y en ese sentido yo veo que también está recibiendo mucho apoyo de tu parte, mucho apoyo de tu parte, a grado de que para esta persona significa mucho el hecho de que no sé, a lo mejor tú le brindas tu casa o le apoyas económicamente o simplemente con el hecho de que a lo mejor tú estés cubriendo sus gastos del día, a esta persona le ayuda bastante y eso a la vez hace, Tauro, que esta persona también lo agradezca, porque sí veo que es una persona que lo está agradeciendo y que lo está aprovechando y que pronto va a salir como de esa situación. Creo que va a haber una noticia que esta persona te va a estar dando, Tauro, en los próximos días, a lo mucho un par de semanas. Yo veo que esta persona te va a estar dando una noticia diciéndote, ¿sabes qué? Ya encontré trabajo o ya tengo los recursos para poder pagar como esa deuda o salir del conflicto en el que la persona se encuentre y por lo cual tú te estás preocupando también, ¿no? Te estás preocupando porque dices, le está yendo mal, la está pasando, pues no la está pasando bien, pero ya es algo que va a terminar y que el hecho, como te digo, de que cuente con tu apoyo, con tu ayuda, pues va a significar bastante porque eso es un gran empujón que tú le vas a dar a esta persona pues para que pueda salir de esta. Tu siguiente carta tenemos aquí, mira, cuatro de, cuatro de varas. Esta carta justamente nos habla de la familia. Nos habla del apoyo familiar, nos habla también del bienestar de la familia, aunque aquí, bueno, puede ser significar también que ha habido disgustos con alguien de la familia, Tauro, con quien va a haber reconciliación. Y por otra parte, también nos está diciendo que hay algo que se está haciendo en conjunto, o no sé si tú estás trabajando en tu casa, Tauro, puede ser a lo mejor también que tú has iniciado como un trabajo en casa, que tú digas, he agarrado ya mi casa como oficina o he puesto algún negocio en mi casa o lo estoy pensando, no estoy pensando poner un negocio, pero desde casa. Entonces yo siento que si tú estás haciendo esto o estás por iniciar como este proyecto, te va a ir bastante bien. Si tú ya lo estás llevando a cabo, Tauro, lo más probable es que tu familia o parte de tu familia se ve involucrada en esto y eso va a ayudar bastante también como para que las cosas salgan bastante bien. No sé, tal vez hay ahí como una estrategia que se tiene que manejar para que esto resulte bien. Ahora, si no tiene que ver con eso, entonces tiene que ver también aquí con una cuestión de pronto de algo que se va a llevar a cabo entre familia. No sé, digamos que tú pretendes comprar un coche o estás pensando remodelar la casa, eh, tal vez estés pensando construir dentro de tu propiedad.
pero veo apoyo de la familia. O sea, todo lo que tenga que ver con el crecimiento de la familia y los bienes materiales, pero en conjunto, se van a estar dando bastante bien. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con tu lectura. Tenemos aquí al signo de Libra, veo a Escorpio, a Virgo, a Sagitario y al signo de Piscis. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante. Tenemos el número 14, el 18, el 5, el 1, el 24 y el 16. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Letra B, letra D, letra O, letra R y la letra J. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Tauro, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.